Amigos, la semana pasada en Washington ocurrió algo que durante años fue un tabú incluso para los periodistas más valientes. Susie Wells, ella es la jefa de gabinete de la Casa Blanca, la primera mujer, por cierto, en ese cargo, y la persona más cercana, por supuesto, al presidente Trump. De pie tras el podio en la ceremonia, esa heroína pronunció una frase que provocó un ligero silencio en la sala. Ella dijo, creo que aún descubriremos que él realmente ganó. ¿Se refería a Donald Trump, ya que ganó en 2020? En esos estados donde todos nos acostumbramos a contar durante 5 años, él perdió. Pero comencemos con lo que sucedió en la bacanal del desfile en la ciudad de Moscú. Amigos, durante 4 años seguidos nos decían que esta guerra nunca terminaría, que Putin moriría en un sauna. En el Kremlin, teniendo relaciones con un niño tártaro de 13 años antes de dejar de alimentar a los cuervos con niños rusos en Donbass. Que las negociaciones son un cuento para ingenuos, que el presidente estadounidense contra Putin es como un perrito faldero contra un oso, o como un perrito pequeño contra un elefante. Y esta semana, de repente, el oso se rascó y dijo, ¿saben qué, chicos? Mejor me voy a casa. Entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Quién está mintiendo? ¿A quién le conviene esta guerra? ¿Y qué debemos hacer nosotros mientras en Moscú y en Kiev se reparten la piel de un oso que aún no han cazado? Editor, domingo 9 de mayo, Moscú, desfile de la victoria. Más exactamente lo que queda de él. Tanques, apenas un par. Huéspedes extranjeros hay 2,5 y esos ya están en un merecido retiro desde hace tiempo. Pero la seguridad es tal que parece que Corea del Norte está celebrando la victoria en modo apagón total. El Kremlin está nervioso. Bueno, es comprensible porque ahora los drones ucranianos vuelan sobre Rusia tan libremente como los aviones de Aeroflot en los aeropuertos soviéticos en su época. Solo que son más baratos y precisos. Y ese mismo día, Vladimir Vladimirovich sale frente a las cámaras y dice, cito, creo que esto está llegando a su fin. El asunto, bueno, esa misma operación militar especial que se suponía que terminaría en 3 días y medio, y al 5.º día habría un desfile en Kiev. En febrero del 22 debía terminar. Bueno, claro, está llegando a su fin, solo que ya va el 4.º año, y muy lentamente. Al parecer el camino es largo y el GPS se descompuso. Y añade, estoy listo para reunirme con Zelensky en Moscú. Bueno, o en algún país neutral. Zelensky al parecer debería correr por el ramo de flores. Retrocedamos un día, viernes 8 de mayo. Donald Trump anuncia un alto al fuego de 3 días, sábado, domingo, lunes. Y el intercambio de prisioneros. 1000 por 1000, el Kremlin asiente. Bueno, Kiev asiente. Por primera vez en 4 años, los cañones callarán en toda la línea del frente. ¿Y saben qué es lo raro? Que ambos bandos por un segundo reconocieron que en realidad pueden dejar de disparar si quieren. Sí, un descubrimiento sorprendente. Pero antes de que alguien se siente a escribir el discurso del Nobel, esperen, porque con Putin siempre hay una trampa. Es la trampa, es la gran trampa. Con Putin la trampa no es un error, es una característica. Ya a la mañana siguiente, su asistente, o sea, Yuri Ushakov, sale y explica que, algo así, ni Putin dijo nada sobre la paz ni sobre Ucrania. Y en general él estaba callado, ustedes simplemente tomaron su silencio como si estuviera hablando. Entonces, bueno, ¿qué quiso decir? Dijo Ushakov, no se necesita mucho, solo que Ucrania retire sus tropas de todo el Donbass. ¿Qué? De todo. Incluyendo esta tierra, entonces, en la que los soldados ucranianos están ahora y que defienden con sus propios huesos, por cierto. Así, modestamente, solo una capitulación. Y yo ya había pensado, negociaciones. Él está de acuerdo en reunirse en Moscú o en algún otro lugar. Y agrega, Zelensky, por cierto, no es legítimo. Eso lo dijo Ushakov. Entonces resulta que el 9 era legítimo, pero el 8 ya no era legítimo. El plazo expiró. El presidente, bueno, es como el ayudante de Zelensky. Por eso, claro que nos vamos a reunir con él, pero todo lo que firme no tiene validez. O sea, un momento, si nos reunimos con él, nos reunimos, pero si él firma algo,
Eso no tiene validez, su mandato ya expiró, y si no se retiran de todo Donbass, entonces nosotros, gente seria, ni siquiera vamos a hablar con ustedes. Y al día siguiente el jefe dice, estoy listo para reunirme con... ¿Ustedes entienden algo? Bien. O sea, es como si los invitara a una boda, pero de antemano quiero avisarles que el matrimonio ya está disuelto. El clásico ajedrez del Kremlin, como ellos lo llaman, dar la mano pero de paso romperte los dedos. Y ahora, amigos, veamos quién está junto al dron. Porque que Putin decide es un cuento para corresponsales extranjeros con viáticos, en realidad deciden los clanes. Y cada clan tiene su propio... ¿Cómo decirlo con más precisión? Un plan de negocios, si lo decimos inteligentemente. El primer clan, los Siloviki. Bueno, eso es el FSB, el GRU. Ahí está la familia inmortal de los Patrushev, Nikolai el padre, Dmitri, creo, el hijo. Probablemente pronto llegará Dmitri el nieto. Sí, el nieto, o sea, Nikolai, Dmitri. Estos tipos son producto de la guerra. La guerra es su legitimidad, su presupuesto, su coartada. Sin la guerra ellos, bueno, se acabó para ellos, ¿no? Funcionarios con charreteras en la panza, colgando, pero con la guerra son los dueños del país. A ver si adivinan qué quieren. El segundo plan. CMI. Complejo Militar Industrial. Sergei Chemezov, Rostec, contratos multimillonarios. Estas personas están ganando dinero que probablemente no se había visto desde los tiempos de Leonid Ilich. Las fábricas trabajan en 3 turnos y ahora los proyectiles se exportan incluso a Corea del Norte. Sí, ahora resulta que la dueña de la URSS, ahora la Federación Rusa, exporta a Corea del Norte. A lo que hemos llegado. La guerra para ellos es un fondo de pensiones. Y no solo uno, es el tercer clan. Oligarcas sustitutos. Los que compraron McDonald's, Ikea y Renault por 3 rublos. Y bueno, por 3,50 está bien, no exageremos, ¿no? ¿Sí? Sus fortunas crecieron gracias a las sanciones. Ellos deberían darle las gracias a Occidente. ¿Qué van a ganar estos tipos? ¿Qué ganan de la guerra? Contratos, una tapadera para la represión, la oportunidad de quitar lo que sea bajo el lema de es un agente extranjero, tengo que quitárselo, sustitución de las corporaciones occidentales, dinero del petróleo que fluye a través de la India y Turquía, con descuento pero en grandes volúmenes. Y la histeria patriótica más dulce, que distrae perfectamente a la población del hecho de que, bueno, ya no hay asfalto en la región de Tver desde hace mucho tiempo. ¿Qué están perdiendo? Si la guerra termina, eso es todo. Además, atención, los hombres regresan del frente enojados. Enojados y armados. Muchos vienen de colonias penitenciarias y batallones penales. Pero el grupo social más agradable, por supuesto, se llamará algo así como el síndrome ucraniano. Después de Afganistán hubo el síndrome afgano. Después de Chechenia hubo el síndrome checheno. Y ahora será la debacle. La debacle, porque nunca antes habían machacado a nadie tanto y durante tanto tiempo. Y lo principal, sin un enemigo externo, los clanes empiezan, como decirlo con más precisión, a comerse entre ellos. Esa es la ley de la naturaleza de la Federación Rusa, un acuario con pirañas, ¿verdad? Mientras tiran carne al acuario desde afuera, hay paz. Cuando dejan de tirar, se comen al vecino. ¿Qué pueden ganar si la guerra termina? Bueno, si la guerra termina de la manera correcta, un conflicto congelado. Los territorios anexados serán reconocidos de facto, se levantarán algunas sanciones. Europa siempre las levanta. Europa tiene poca memoria y facturas de gas muy altas, lo cual es muy importante. Tiempo para descansar, rearmarse y en 5 o 7 años volver a intentarlo. Ya con correcciones de errores. Georgia de 1928 le enseñó algo a Ucrania de 1922. Ucrania también enseñará algo a alguien más. Es cuestión de tiempo, no de deseo. Por supuesto, habrá que volver a hacer dinero. Estos ya lo repartieron todo, lo construyeron, listo, llegaron nuevos depredadores. Es hora de hacer dinero. Vamos a Ucrania, sí, vamos a Ucrania. Por eso hay una división real en el Kremlin. Los del aparato de seguridad quieren guerrear para siempre. Sin descanso. Congelar el dinero con ganancias. Y los más callados hace tiempo construyeron casitas en Dubái. Casitas. Casitas en Dubái. Ensayan entrevistas. Yo no sabía nada. Putin está tratando de mantener el equilibrio. Su asunto está llegando a su fin. Esto no es una señal para Occidente. Esto es una señal interna. Chicos, los escucho. Tal vez algún día, si tienen suerte, aguanten.
Pero resulta que hay otro país. Existe Kiev. Kiev existe, sí. Nosotros pensábamos que solo existía una Rusia. Resulta que también está Kiev. Y aquí, amigos, la situación cambió tan drásticamente que la mitad de los corresponsales de todo el mundo todavía no ha tenido tiempo de reescribir sus listas, de cambiar sus carpetas. No sé cómo se llama eso. Hace apenas medio año en el centro del entorno de Zelensky estaba Andrei Yermak, jefe de la oficina del presidente. El presidente en la sombra, como le llamaban. Una sombra tan grande que tapaba hasta el mismo sol. Al sol no siempre le gustaba eso. El personal pasaba por él, el dinero pasaba por él, el acceso pasaba por él. Los diplomáticos extranjeros se quejaban en silencio. Hablas con Zelensky, te responde Yermak, o vas con Zelensky. Y Yermak, a donde vayas, Yermak, desde el baño, Yermak, en todas partes. Y entonces el 28 de noviembre de 2025 la NABU, la Oficina Anticorrupción de Ucrania, que no está subordinada, disculpen, ni a Yermak ni a Zelensky, sino que está subordinada a alguien más, responde ante quien corresponde. Irrumpe con un cateo en el departamento de Yermak. Al día siguiente renuncia, sin ovaciones, sin despedidas, ni siquiera el típico por decisión propia para un nuevo reto. ¿Y qué pasó? Solo un pequeño escándalo con Energoatom. El caso de corrupción más grande de toda la era de Zelensky. En las grabaciones publicadas por la NABU aparece una figura bajo el apodo de Alibaba. Adivinen a quién identifica su propia oficina como Alibaba según la filtración. Adivinen bien. La primera letra empieza con la última letra del alfabeto latino. Bueno, no es Pushkin ni Lermontov, ¿verdad que sí? ¿Y dónde quedó Yermak? Ajá, según los informes oficiales, él se fue al frente, apoya al frente. Un eufemismo ucraniano maravilloso, como dicen amigos. Al frente es la Siberia política, pero solo un poco más peligrosa. Allí todavía disparan. Así neutralizaron al exministro de Defensa Reznikov. ¿En cuál? ¿En el 23? Así neutralizaron a algunos más. Eso significa que desapareció de la política, pero formalmente sigue en el sistema. Si sobrevive, bueno, esperará su momento. Y si no sobrevive, bueno, la música sonará muy fuerte y muy triste. Y atención, este es un momento clave. El 2 de enero de 2026, Kirill Budanov reemplaza a Yermak. Ese mismo Budanov que antes dirigió la Dirección Principal de Inteligencia durante 5 años, es decir, la inteligencia militar. Tiene 39 años, es un oficial de inteligencia militar. Bueno, sin ningún historial de esquemas de corrupción, aunque siempre hay rumores. Dicen que algunos países africanos estaban muy contentos con los tanques que Budanov les suministró, digamos, por poco dinero, por la mitad de lo que realmente valían. Porque a él se los dieron gratis. ¿De dónde los sacaba? Del camello. Pero esos son solo rumores. Todos los que difundieron esos rumores están en el fondo del mar, desde hace mucho tiempo. Pero él planeaba ataques contra el puente de Crimea, contra el Mar Negro, contra la refinería rusa. ¿Qué significa eso? Eso significa, amigos, que la tectónica de Kiev ha cambiado. La era de Yermak, la era del primer ministro en la sombra que controlaba todo, era responsable de todo y nunca respondía por nada, ha terminado. Ha comenzado una era en la que junto al presidente se sienta una persona acostumbrada a planear sabotajes en la retaguardia y no a recibir sobornos por la compra de chamarras. Ahora, seamos honestos. ¿Quién hizo esto y para qué? Primera versión. Zelensky, él mismo, simplemente él solo, decidió limpiar su círculo más cercano para ganar autoridad en las negociaciones. Es difícil sentarse a la mesa de negociación de paz, como se dice, con un equipo que tiene grabaciones de la NABU a sus espaldas. Segunda versión, más pragmática. Washington. La administración de Trump lo insinuó abiertamente. Cuando digo que lo insinuó abiertamente, quiero decir que lo decían directamente en la cara. Desde el otoño de 1925 no habrá dinero occidental para la reconstrucción. Pero hasta que el círculo más cercano de Zelensky pase por una depuración, ni siquiera vamos a hablar con ustedes. Y entonces comenzó la depuración. Una coincidencia sorprendente, ¿no es así? Versión 3, la más probable. Ambas cosas sucedieron al mismo tiempo y Zelensky decidió liberarse de su tutor.
y los estadounidenses presionaron, y todo coincidió también que fue como decir, uy, no fui yo, fueron los estadounidenses. Y no, la persona se fue al frente, por voluntad propia. Zelensky hizo lo necesario, presentándolo como si lo hubiéramos decidido nosotros mismos. Eso es. Que el entorno actual de Zelensky se beneficia de la continuación de la guerra. La ley marcial se extiende cada 90 días. Las elecciones están prohibidas. No hay elección. El mandato presidencial terminó por ahí de mayo de 2024, pero el presidente se quedó. El mandato terminó, el plazo terminó, pero el presidente no terminó. En la Constitución abrieron un apartado. Se llama Perpetuum Mobile Eterno. Bueno, eso es prácticamente el apellido de Zelensky. La oposición está en un estado de incertidumbre. Poroshenko no tiene derecho a salir del país. ¿Sin derecho a salir del país? Bueno, claro, ¿para qué va a salir? No tiene con qué va a hacer. Está bien en Ucrania, los canales están cerrados. La Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú está bajo investigación. La ayuda occidental sigue llegando, aunque el flujo ya es escaso y condicionado. Cientos de miles de millones en armas, subvenciones, pero Trump ahora ata cada desembolso a pasos concretos. Limpieza anticorrupción, reformas, avances en las negociaciones y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué pierden si termina la guerra? Se levantará la ley marcial. Eso significa que debe haber elecciones. ¡Elecciones! ¡Qué horror! Deben haber elecciones. Y aquí, amigos, es donde empieza el caos. Resulta que Zelensky tiene un oponente. Wisdale. Valera Zaluzhny ha surgido. Según me contaron, políticamente es algo cobarde, pero reunió valor. Ex comandante en jefe, ahora es embajador en Londres. O sea, allá ya logró algo y aquí también. Según las encuestas ucranianas, es mucho más popular que Zelensky, una figura heroica. No tiene rastro de corrupción. Al contrario, cuentan historias de cómo él estorbaba, intentaba evitarlo y cosas por el estilo. Y por eso, dicen, por intentar evitar la corrupción, lo echaron. Si regresa al país y aparece, a Zelensky le será difícil. Aparecerá Poroshenko, aparecerá Klitschko. Por cierto, Timoshenko no ha desaparecido, está esperando. Está observando desde la esquina y esperando. Pero eso ni siquiera es lo principal es la inmunidad. Con la renuncia de Rybak quedó claro, la inmunidad extraordinaria de la ley marcial está tambaleándose. La NABU está trabajando, los estadounidenses son unos desgraciados, a veces te dan una patada por detrás. La SAP también está trabajando. ¿Verdad? Bijus.info, verdad ucraniana, esquemas, publican materiales, y ya no les disparan a las ventanas por eso, y nadie los golpea con varillas de hierro, se acabaron las varillas. Y después de levantar la ley marcial, este proceso se va a acelerar, no a detener, eso es lo que duele, puedes decir, podría haber robado 4 veces más. Dejé una parte para el pueblo, no me lo robé todo, y aún así te castigan por eso. ¿Quién sigue después de Yermak? Los nombres que se mencionan en Kiev en voz baja son, por ejemplo, Reznikov. Bueno, ahí formalmente ya están investigando. Varias figuras del sector energético, varios diputados de servidor del pueblo. Bueno, los que están bajo Aracamia. Y por eso estuvo hablando de más un tiempo. Quizá algunos del antiguo círculo cercano de Yermak, que ahora están buscando abogados desesperadamente en Zúrich y Dubái. Esto ya no es una predicción, señores. Es un proceso. Como decía el camarada el de la mancha en la frente, Gorbachev. ¿Cómo decía él? Nachale, ¿no? Así lo decía, vámonos. Bueno, hablaba de una manera muy graciosa. Ponía el acento en el lugar equivocado. Y la administración de Trump está enviando señales a Kiev. Cada nombre que encarcelen antes de las elecciones es un punto más para la confianza. Cuantos más encarcelen, mayor será la confianza. Cada nombre que oculten significa menos dinero. Si ocultaron a alguien, lo encubrieron, recibieron menos dinero. ¿Y qué pueden ganar si la guerra termina de la manera correcta? El legado histórico de Zelensky. El presidente que mantuvo unido al país en la hora más oscura. Él quedará en los libros de texto, conferencias, discursos, libros y fundaciones que lleven su nombre.
Budanov es un verdadero peso pesado político del futuro y ahora lo mencionan como uno de los posibles candidatos a la presidencia. Si logra salir de la guerra con la reputación de ser una persona que negoció con firmeza y sin corrupción, ese es el camino a la presidencia. Bueno, a través de las elecciones. O sea, él podría estar en contra de Zaluzhny, tal vez. Decenas de miles de millones para la reconstrucción, un enorme pastel, muchísimo dinero. El camino hacia la Unión Europea se acelera. No está claro por qué lo necesita, pero por alguna razón lo quieren. Y la seguridad personal, que es lo más importante, ya no es el objetivo número uno para los cocineros del Kremlin con polonio. Pero todo esto, si se alejan del poder, lo merece. Y ya hemos visto cómo se va Yermak a través de un registro en la oficina de seguridad y un eufemismo para el frente. Esto, amigos, es la nueva norma. Y es mucho más saludable que la anterior. Así, entre nosotros, como quien dice en confianza. Ahora volvamos, como quien dice, a Putin. ¿Por qué se echó para atrás justo ahora de repente? Hay tres razones. Las tres son prosaicas, nada de misticismo, no hay nada de místico en esto. En Rusia no hay misticismo en absoluto, aunque hay valores tradicionales, no hay misticismo. Primero, la economía rusa se está devorando a sí misma, las sanciones están golpeando más fuerte de lo que Rusia admite, el precio del petróleo ha caído. Los drones ucranianos están destruyendo metódicamente las refinerías rusas a 1000 kilómetros del frente. En la región de Krasnodar, la gasolina se distribuye con vales como en tiempos de Gorbachev. La demografía rusa pierde hombres jóvenes más rápido de lo que los produce. Una nueva movilización es un tabú, porque la anterior casi derrumba el régimen. Segundo, Donald Trump. Al padre Kenshin. ¿Sí? ¿Qué? ¿No pensaron en él? Pero yo sé que mis oyentes piensan cosas diferentes sobre él. Él hizo lo que en 3 años no pudieron hacer las cumbres de la OTAN, los comunicados de la Unión Europea, ni las emotivas conferencias suizas con banquetes y firmas. Nada de nada. ¿Firmamos? Por supuesto que firmamos. ¿Vamos a debatir? Por supuesto que vamos a desmontar. Él levantó el teléfono. ¿Trump? Le dijo a Putin, cierra la válvula. Nadie compra el petróleo, tus amigos en Dubái se irán a casa caminando. El Kremlin solo se mueve cuando sienten frío en la cartera. Tercero, el propio pueblo ruso. El desfile reducido. No es una casualidad. Señores, no es una casualidad. Les cuento esto ahora junto con el desfile para que lo entiendan. El Kremlin lo sabe con certeza. Madres, viudas, padres de soldados. Ellos, ¿hay una palabra en ruso? Obridlo, en ruso, ¿sí? Hartos, cansados, es decir, fastidiados, hastiados, tan cansados que ni la propaganda les sigue el paso. Esto se está acabando, no es para Occidente, no está dicho para Occidente, es para la tía Tania de Kaluga y el tío Vasia de Magadán, para que aguanten un poco más, solo un poco, bueno, solo un poco más, un invierno más. Hay 3 caminos, escoge cualquiera. Primero, la verdadera paz. Donald Trump interviene. Ambas partes se sientan a negociar. Ucrania mantiene su soberanía. Obtiene garantías de seguridad reales. El memorándum de 1994. Un papel en el que las firmas duraron solo hasta el primer soplo. Feo, injusto, doloroso. Nadie lo leyó en Ucrania. Simplemente nos garantizan algo. La segunda congelación. La tregua de 3 días se extiende a 30 días, luego a 90 días, luego indefinidamente. La línea del frente se cierra con concreto, se congela. Corea, en el 53, solo a través de la carne viva eslava. ¿Va a congelar el conflicto? Una palabra hermosa, suena casi cotidiana. ¿Cómo congelar un pollo? De la misma manera recuerdo que las aldeas georgianas fueron cortadas en 2. Esa parte está en la Unión Soviética y esa parte en Turquía. Ahí salen unos al encuentro de otros, no se muestran cómo están. Un pariente, un hermano vive allá. Y para venir a una boda, si te dejaban salir, tenías que irte hasta el fin del mundo por Tiflis, Moscú, Bancoru y regresar de nuevo y hacerle señas a tu esposa como diciendo que todo está bien. Ya llegué, aquí todo está bien conmigo. Tercero, colapso. Las negociaciones se vienen abajo, la guerra se extiende al 5º y 6º año, nuevos cementerios, nuevas madres vestidas de negro, nuevos episodios, todo se sostiene desde el cuartel general, todo es estable desde el Kremlin. ¿Qué camino elegirán? Probablemente depende de la presión, incluida por supuesto nuestra presión. ¿Qué se necesita desde mi punto de vista? Actuar, compartir esta transmisión con un amigo, necesito más, 1, ¿sí? Con aquel que hace 3 años se dio por vencido y se fue a ver programas de cocina y TikToks.
Eso es. El mundo lo construyen aquellos que se negaron a mirar hacia otro lado. Siempre ha sido así. La tiranía por quienes aceptaron más. Señores, lean cosas que, pues claro que pueden dedicar 1 hora u hora y media al día a que les laven el cerebro. Tomen de nuevo a Berdyaev, La filosofía de la desigualdad. Léansela. Sobre que la libertad no es la igualdad de todos en la pobreza, sino el derecho de cada persona a ser quien es. Andrew Galambos, para quienes saben inglés y para quienes no, pero al final al menos escuchen mis conferencias. Tengo un canal aparte que se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad. Encuéntrenlo, escúchenlo. Ahí hay conferencias de 10 minutos, todo es fácil. Eso es. Él lo llamaba ciencia de la libertad. Ningún hombre posee a otro hombre. El Estado no posee al ciudadano. Un recluta ruso en un cráter cerca de Bakhmut. Una madre ucraniana guardando a su hijo, ambas víctimas. Y además de la misma enfermedad. Víctimas del Estado, no importa cómo se llame, sigue siendo un Estado que decidió que posee sus vidas. Hay que acostumbrarse a que no es así. Hay que acostumbrarse a que se están aprovechando de ustedes, que los están engañando, que son ingenuos, los tratan como ingenuos. Y hasta que no entiendan esto, seguirán siendo ingenuos. Esa es la verdad. Y aquí está la buena noticia con la que quiero terminar este tema por hoy. Las guerras no terminan cuando los dictadores se cansan de jugar. Las guerras terminan cuando la gente libre a ambos lados de la frontera dice, basta. Basta. Así que, buenas noticias, ha aparecido una grieta, ocurrió un parpadeo. Por primera vez en 4 años, una persona en el Kremlin lo admitió ante su propio pueblo. En el día más sagrado del circo estatal. Que esto no puede continuar para siempre. La puerta, amigos, se ha entreabierto. No mucho todavía, pero se ha entreabierto. El muro de Berlín no cayó porque Gorbachov fuera una buena persona. Reagan hablaba bonito. Cayó porque los alemanes comunes del lado oriental decidieron que eran libres antes de que el muro cayera. El muro simplemente los alcanzó. Los ucranianos decidieron que eran libres. En febrero del 22, muchos rusos en sus cocinas, en voz baja y usando VPN, están decidiendo esto ahora. Y nosotros en América, en el último gran experimento de la libertad humana, estamos obligados a mantener la lámpara encendida. Para que la tiranía no gane en ningún lugar, nunca, ni en el patio ajeno, ni en nuestro propio patio, donde ya hay suficiente, incluso sin Putin. Pasen por esa puerta. Empújenla, jailen a otros con ustedes, eso también es muy importante. Bueno, está bien. De vuelta con Susie Wells, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, quien dijo, creo que aún descubriremos que él realmente ganó. Él, es decir, Donald Trump, ganó en 2020 en esos estados donde, como estábamos acostumbrados a pensar, durante 5 años seguidos nos decían que él había perdido. Gogo. Y unos días antes, el director del FBI, Kash Patel, dijo al aire en Fox News, tenemos pruebas. Y dio una pista muy clara sobre un arresto inminente. Y el propio Trump, que lleva 5 años diciendo, las elecciones fueron robadas, las elecciones fueron robadas, ahora añade a este mantra, tenemos pruebas, las elecciones fueron robadas, tenemos pruebas. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué hay de político en esto? Intentó defender esto en la corte en 2020, ¿y por qué perdió? Y lo más importante, ¿qué significa esto para las elecciones intermedias, para las que quedan 7 meses, solo 7 meses? Primero, los hechos. ¿Qué se dijo? Palabra por palabra, para que todos lo entiendan. Entonces Wells, el 8 de mayo, en una cena del Foro Independiente de Mujeres, Independent Women's Forum, cuenta cómo después de las elecciones de 2020, Trump la invitó a Mar-a-Lago. Y hablaron sobre por qué él ganó Florida, pero de alguna manera perdió de forma extraña en varios otros estados. Y agrega, creo que aún lo sabremos, Kash Patel, FBI, fue el 19 o el 20 de abril en el programa Sunday Morning News, tenemos pruebas. Aclara, la investigación de 2020 ahora se está convirtiendo en una gran conspiración general. La investigación que se está llevando a cabo, bueno, siempre tenemos algún tipo de centro para que todo esto se coordine desde un solo lugar. En Miami decidieron organizar este centro y desde Miami se lleva a cabo.
paralelamente al caso de Brennan Comey del que hablamos la semana pasada. Y la figura clave, a la que pocos prestaron atención, Kurt Olsen, un abogado que durante años promovió la teoría del fraude en 2020, ahora trabaja dentro de la Casa Blanca. Según la información, obtuvo acceso a materiales secretos de la comunidad de inteligencia relacionados con las elecciones de 2020. Además, como ya mencioné, Joseph DeGanova, un veterano y fiscal republicano, fue nombrado asesor del fiscal general Todd Blanche. El 20 de abril, su tarea es llevar el gran caso de conspiración, es decir, el caso sobre la gran conspiración. Todo esto ahora se está uniendo, formando no varios casos separados, sino un solo gran caso. Ya les conté por qué esto es importante, porque el plazo de prescripción se extiende automáticamente, así que no vamos a meternos en eso. O sea, no son declaraciones aisladas, es una campaña coordinada desde la Casa Blanca, el FBI y el Departamento de Justicia, de manera sincronizada. Ahora, las acusaciones que se han escuchado durante 5 años, las voy a enumerar una por una para saber realmente. La primera, retrasos en el conteo. Me refiero a las cosas extrañas que ocurrieron durante las elecciones del 2020. En la noche de las elecciones, Trump iba adelante, en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia. Como a las 2 de la mañana, yo personalmente en California me fui a dormir sabiendo que Trump había ganado. A las 5 de la mañana mi hija me despertó y me dijo, que sepas que Biden está ganando. O sea, en 3 horas entre nuestras 2 noches ya eran las 5 de la mañana. Del otro lado, súmale 3 horas. En esas 3 horas pasó algo. ¿Por qué? Parte de los estados, por ley, no permitían abrir las boletas por correo hasta el día de las elecciones. Y había muchas más boletas por correo de lo habitual. Esto se explica, dicen, por la pandemia, el COVID. Los republicanos votaron principalmente en las casillas el día de las elecciones y los demócratas por correo. Por eso, según ellos, las boletas rojas llegaron primero y luego las azules. Esto no es una prueba de fraude, pero es un caldo de cultivo para las sospechas. Y en muchos estados los procesos fueron modificados. Es decir, la forma en que se llevaron a cabo las elecciones, los conteos y demás, de repente fue cambiada por los gobernadores pasando por alto las asambleas legislativas. Eso, amigos, es un verdadero problema constitucional. Abogados serios todavía discuten sobre esto. Si tomas y literalmente apenas 2 o 3 semanas antes del inicio de las elecciones, de repente cambias los procesos por los que se llevan a cabo, eso no es lo que dice la Constitución. Sí, eso es lo que tenemos ahí. Lo segundo. Expulsión de los observadores republicanos. En el centro, en Detroit, las famosas imágenes de ventanas tapadas, una multitud de observadores republicanos del otro lado de las puertas. Oficialmente, las restricciones por el COVID no se puede entrar. Todos nos vamos a contagiar. Porque en la sala había muchísima gente, pero en realidad no estaban presentes, estaban detrás del vidrio, a distancia. No se podía ver nada ahí. La Oficina Electoral de Michigan realizó una investigación interna. Se registraron violaciones de procedimiento, pero no se confirmaron falsificaciones de votos. ¿Cómo pueden confirmarlo? Ya todo está contado. Sin embargo, el tema de la supervisión del conteo en sí es sagrado. Si no hay observadores, hay sospechas. Es la ley, y aquí los demócratas pues realmente la regaron. Tercero, boletas vacías, maletas con boletas, el episodio principal, State Farm Arena en Atlanta, un video en el que un trabajador saca una caja con boletas de debajo de la mesa. Después de que les anunciaron a los observadores que el trabajo había terminado por la noche, pausa, los republicanos se fueron, y de repente empezaron a sacar de debajo de la mesa unas cajas con unas boletas. Entonces, bueno, los fiscales en Georgia intentaron investigar este caso. Llegaron a la conclusión de que eran contenedores normales con boletas ya preparadas para el conteo. Un momento. Pero si dijeron que se suspendía el trabajo, que se fueran y todos se fueron, ¿por qué unas cuantas personas regresaron y de repente empezaron a trabajar? Así, de la nada. O sea, sacaron a los observadores del salón por alguna razón, pero otra vez no pudieron probar nada. No hubo violación del procedimiento y la falsificación no fue comprobada. Porque la ley no está escrita de tal manera que si hubo una falsificación, se anule de inmediato, sino que después de eso todavía tienes que probar algo más. Cuarto, licencias de conducir falsas y votos de personas que no son ciudadanos.
una campaña de 10 años para simplificar la calificación. Al registrarse para votar a través de los departamentos de transporte automotor en California, Nueva York e Illinois, los inmigrantes ilegales empezaron a recibir licencias de conducir, pero por ley no pueden votar. Sin embargo, el control es muy débil. Más aún, en estos estados, volteaban la mirada cuando llegaban estas personas. Hay casos concretos de fraude comprobado, decenas, cientos. Pero a una escala que pudiera cambiar el resultado de las elecciones, no se ha detectado esa cantidad. No está comprobado. El problema es real y está empeorando. Y quinto, esto es China y Dominion. Esto es, no sé cómo decirlo, los dispositivos que contaban, el tema más delicado. Dicen que estaban conectados con servidores en Alemania o en Venezuela. China e Irán cargaban boletas que los algoritmos cambiaban votos de uno a otro. Pero no lo probaron, y Fox News tuvo que pagar $787,5 millones de dólares por la demanda. Nos difamaron, dijo Dominion, no probaron nada, pues pruébenlo. No significa que China no se haya metido en la política estadounidense, sí se mete. A través de TikTok, a través de todo tipo de donaciones universitarias, a través de Hunter Biden. Pero la historia concreta, Dominion cambiaba los votos. No pudieron demostrarlo de nuevo. Suprimieron la historia de la laptop de Hunter Biden. Aquí está, ahora, un mito que hay que romper, porque impide entender lo que está pasando. Dicen que 60 tribunales se negaron a aceptar el caso. Eso no es del todo cierto, sin ofender a nadie. Estadísticas reales. El equipo de Trump y sus aliados presentaron 62 demandas en 9 estados. De ellas, 30 casos fueron analizados en cuanto al fondo. Con audiencias, testigos y peritajes. Parte fue rechazada por cuestiones de procedimiento. Es decir, el demandante no tenía derecho legal a presentar la demanda. Parte fue retirada por los propios abogados de Trump. Y atención, un hecho clave. Entre los jueces federales que revisaron los casos, había 12 nombrados por el propio Trump. Ninguno de ellos falló a favor de Trump. Ninguno. No eran activistas liberales, eran sus propios designados, incluyendo a los jueces aprobados por el Senado con el apoyo de Mitch McConnell. Hubo una sola victoria en Pensilvania sobre una cuestión técnica menor relacionada con los plazos para presentar documentos de identificación. Eso resultó ser solo unos pocos miles de votos, pero no afectó el resultado de las elecciones. ¿Por qué fue así? No fue porque hubiera una conspiración de los jueces, sino porque en los tribunales estadounidenses funciona una cosa simple. Muéstrame pruebas que se puedan verificar. Los rumores, los gráficos, las anomalías estadísticas, las teorías no funcionan. Funcionan el nombre, la fecha, la boleta, el testigo bajo juramento. En resumen, 2020. El equipo de Trump no pudo presentar todo esto en la cantidad necesaria. Y ahora en el 26 Patel dice, tenemos exactamente eso que no teníamos entonces. Y Wells dice, lo sabremos. Está bien, muéstrenlo. Bueno, no en un talk show. En la corte, porque para nosotros, la gente común y corriente, sí, ya estamos un poco hartos de que digan, él roba y nadie lo prueba, él engaña. Tengo muchas esperanzas de que esta vez sea diferente y cosas así, pero ¿por qué todo este escándalo comenzó justo ahora, 5 años después del evento? Hay varias razones. Primero, en primer lugar, Trump ya tiene poder. El Departamento de Justicia, el FBI, ahí está todo lo demás. Acceso a materiales clasificados que antes no estaban disponibles. Si hay algo que se pueda encontrar, ahora se puede encontrar. Segundo, esto está políticamente sincronizado con el caso de la gran conspiración. Bueno, sobre el año 2016 del que hablamos, o la semana pasada, Gabbard reveló materiales sobre la falsificación de la evaluación de inteligencia por parte de Brennan, Clapper y Comey. El mismo círculo, Brennan, Clapper y Comey aparecen en la discusión de 2020. Es un mismo entramado, es como si todo estuviera junto. Como que empezó y no se detuvo. Un intento de la comunidad de inteligencia y de la maquinaria del partido. Bueno, ese mismo partido que a nosotros no nos cae muy bien. Primero, desacreditar a Trump, luego destituirlo. Después, según la Casa Blanca, no dejar que regrese. Tercero, se acercan las elecciones de medio término. Faltan, ¿cuánto? 7 meses. Los republicanos saben que para llevar a cabo una reforma de la ley electoral necesitan tanto la Cámara como el Senado.
El ruido en torno al 2020 moviliza a la base, a nuestros votantes de base. Y cuarto, una verdadera tarea estratégica. Si hasta el 2026, noviembre, si logramos mostrarle a la población al menos una parte de las violaciones confirmadas, eso cambia la opinión sobre las reformas electorales. Entonces, credencial para votar, depuración de las listas de electores, restricción del envío incontrolado de boletas por correo, mayor rigor en la observación. Estos son objetivos políticos reales. Son alcanzables cuando los votantes empiezan a apoyarlos activamente y se lo dicen a sus miembros del Congreso y senadores. ¿Y por qué están ahí sentados sin hacer nada al respecto? Creo que ellos tienen pruebas. Una respuesta honesta y directa, no lo sé. Lo juro. Eso se llama escepticismo cauteloso. ¿Por qué escepticismo? Porque a Paterri Bondi le han estado prometiendo arrestos esta semana durante 6 meses. Y los arrestos no están ocurriendo. Porque Lindell, Powell y Giuliani prometieron el Kraken durante 5 años y el Kraken nunca apareció. Porque cuando desde la Casa Blanca dicen una revelación explosiva viene pronto. Normalmente esa revelación resulta ser mucho menos impactante de lo que anunciaron. ¿Por qué cauteloso? Porque en realidad sí hubo algunas irregularidades. Sí las hubo. Cambios ilegales en los procedimientos en varios estados. Sí ocurrieron. La supresión de historias sobre la laptop. Sí pasó. Restricciones a los observadores en Detroit. Es real. Vi todo eso en la televisión. Simplemente en tiempo real. Si el nuevo Departamento de Justicia bajo Blanche y Ditzinov logra reunir estos episodios en un caso legal que resista una apelación, ese ya es un resultado serio. Eso ya es una base para una reforma. Y entonces se podrá ir al Congreso y al Senado y exigir. Pero yo no lo espero. Y les pido que ustedes tampoco esperen que aparezca una gran carpeta roja donde diga Xi Jinping y Barack Obama manipularon los votos juntos, robaron y cosas por el estilo, como Hillary Clinton le robó a Bernie Sanders. Ahí parece que transfirieron 5 millones de la columna de Bernie Sanders y ella se fue. Eso no va a pasar. Si llega a pasar algo, serán violaciones de procedimiento, presión sobre los funcionarios, acuerdos ilegales entre Big Tech y las agencias de inteligencia, tal vez episodios concretos, falsificación de boletas. En serio, es desagradable para los demócratas, pero sin el efecto Matrix, como se dice. ¿Y habrá un efecto electoral? Claro que sí, pero puede ser ambiguo. La base de Trump, por supuesto, se va a movilizar. Esa ya era su principal motivación. Nos lo robaron. Ahora tendrán una confirmación oficial de esa motivación. Irán a las elecciones de 2026 con el triple de impulso. Eso es de hecho lo que queremos. Los votantes independientes van a mirar las pruebas. Si presentan algo de peso, se inclinarán hacia los republicanos. Si presentan algo insignificante, se sentirán engañados y se irán hacia el otro lado. Y estas elecciones dependerán de ellos. Los demócratas se están dividiendo. Algunos van a defender la narrativa de 2020 hasta la última gota de orina. Algunos, especialmente los jóvenes decepcionados por el fracaso del partido bajo Biden, empezarán a estar de acuerdo en silencio. Pues sí, algo así pasó, probablemente. Ese es el segundo grupo. Puede haber una verdadera revolución electoral. El calendario es estricto. Las elecciones intermedias son en noviembre del 26. Ahora, como pueden entender, ya nos quedan pocos meses. ¿Qué se puede lograr? Gran jurado. Sí, se puede convocar en el transcurso de un mes. Se pueden presentar cargos en 23 meses si los materiales están listos. Sentencias reales, no. Eso lleva años. Las apelaciones son aún más años, pero ese no es el punto. Divulgación de pruebas, desclasificación de documentos, audiencias en el Congreso. Todo eso es posible antes de noviembre. Eso es lo políticamente más importante. Y necesitamos terminar la guerra en Irán. Si no, nadie va a prestar atención a esto. Así que la pregunta es, ¿alcanzarán a juzgar? No alcanzarán a juzgar. ¿Alcanzarán a mostrar? Sí. Y eso, amigos, ya es una disciplina completamente diferente. Eso es relaciones públicas. Con un expediente penal como telón de fondo. ¿Qué les pido que hagan? Primero, exijan pruebas, de ambas partes, de Wells, muéstrenlas, de los demócratas. Explíquenlo episodio por episodio, con los casos ya confirmados. No crean en los titulares.
¿Ven el titular? Échenle un vistazo, no le presten atención, sigan adelante. En casi el 90% de los casos encuentro que en el artículo o en el video se afirman cosas completamente opuestas a las que se decían en el titular. Entonces, además, apoyen la reforma electoral a nivel estatal. ¿Dónde viven? Ahí es donde deben trabajar. Identificación para votar en el Estado. Depuración de listas en el Estado. Limitación del envío descontrolado en el Estado. Observadores con acceso real en el Estado. Esto no es una postura partidista. Esta es una postura ciudadana. Y tercero, no permitan que el procedimiento sea sustituido por los resultados. Si los procedimientos se ven afectados o se violan, hay que corregirlos sin importar quién se beneficie de ello. Independientemente de si te gustó el resultado o no, la libertad se basa en los procedimientos, no en las simpatías. Hoy se violaron y como quien dice te gustó. Y mañana los violarán de nuevo, pero esta vez le gustará a alguien completamente diferente. La república, damas y caballeros, no son los votos, es la confianza en los votos. Si los ciudadanos creen que las elecciones son justas, la república se mantiene. Si no lo creen, cae, porque el procedimiento es más importante que el resultado, perdón, pero siempre ha sido así. El mismo Berdyaev. Bueno, lo quiero, ¿qué le voy a hacer? Escribió en la filosofía de la desigualdad, la libertad supone disciplina del espíritu. Disciplina, es decir, la capacidad de mantener tu estándar moral incluso cuando tienes el poder. Especialmente cuando tienes el poder. Y Hillel también tiene otro, como probablemente saben, mi personaje favorito. La misma idea, si no quieres que falsifiquen tus elecciones, no falsifiques las de los demás. Si no quieres que te expulsen como observador, no expulses a los demás. Una regla simple, de hace 2000 años. Todavía no se ha aprendido. Buenas noticias. Por primera vez en 5 años la conversación sobre las elecciones de 2020 no se lleva a cabo en Twitter ni en un bar. Ahora es en el Departamento de Justicia y en el Congreso. Las pruebas, si existen, serán presentadas. Si no, quedará claro que no existen. En cualquier caso, conoceremos la verdad. Y la verdad, amigos, en general es mejor que cualquier mito. Dasha. Incluso si es incómoda. Leon Weinstein estuvo con ustedes. No le crean a nadie solo por sus palabras, ni siquiera a quienes están de su lado. Es terrible lo que acabo de decir. Pero no le crean a nadie solo por sus palabras, ni siquiera a quienes están de su lado, porque cuando estoy de su lado es muy fácil creerles. Y recuerden, el único lado en el que vale la pena estar es el lado de la verdad. Adiós, hasta la próxima.